Pues muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Eric Hernández Ramírez. Él es físico por la Facultad de Ciencias, maestro y doctor en economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Él estuvo en algún tiempo como estudiante asociado en el Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM. Participa en el comité editorial del Boletín Coyuntura Económica del Instituto de Investigaciones Económicas. Es profesor en el programa de maestría en economía y ayudante de profesor en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Él específicamente colabora en los cursos que tienen que son temas selectos de la termodinámica, específicamente en econofísica y sociofísica. Y forma parte del grupo impulsor de un curso que se da en el Instituto de Investigaciones Económicas que se llama Redes Aplicadas a las Ciencias Sociales, Biología y Medicina. Sus principales líneas de investigación son el crecimiento económico, análisis insumo-producto, ciencia de redes en sistemas socioeconómicos. Pues bienvenido, Eric, te doy la palabra y gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias, Rosy, por la invitación y al doctor Ricardo Mancilla también por la invitación a este seminario. Ya emblemático es lo que le comentaba ahorita a Rosy. Hace muchos días, hace unos años, pues yo también participaba, iba de oyente a ese seminario, ¿no? Era de los pocos espacios que había para estos temas. Entonces, poder dar una plática para el seminario de Economía y Complejidad, pues es todo un gusto. Como les comentaba, el día de hoy, pues va a ser la primera charla de dos que voy a estar dando. Y va a ser una pequeña introducción a la ciencia de redes. Y voy a darles un panorama general. Entonces, si ustedes quieren interrumpir, preguntar ahorita a lo largo digamos, de la charla, pueden hacerlo sin ningún problema. Si les surge, digamos, alguna duda, algún comentario o algo que les evoque, porque como es un tema bastante, pues, si no nuevo, es bastante, digamos, ahora lo tenemos muy cercano, ¿no? En muchos aspectos de la vida, pues está muy, muy, muy cercano y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. En esta primera charla vamos a dar una pequeña introducción, un panorama general de a qué se le ha denominado ciencia de redes y cuáles han sido, digamos, los distintos, pues, los distintos campos que han estado contribuyendo, ¿no? Y esta forma en la que ha estado tomando mucha fuerza y cuál ha sido, digamos, cuáles han sido los nuevos enfoques que ha estado aportando. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar, les voy a compartir la pantalla. Ya saben, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir o me pueden preguntar. Dejen, veo dónde quedó esto. Permítanme un momento. No sé. Ahí está. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí, Eric. Perfecto. Bueno, como les decía, es un panorama muy general. Vamos a hacer una pequeña introducción y nos vamos a centrar en ciertos elementos que van a tener mucha importancia. Y al final vamos a cerrar con algunos de los lenguajes que hay, pues, que se utilizan, lenguajes de computación que se utilizan, y algunos libros base y algunas referencias que les voy a dar. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de redes, pues uno puede empezar o le vienen a la mente un montón de cosas, ¿no? Sobre todo, pues, no sé, de cierta forma, pues, mal usado nombre de redes sociales que se refieren a estas redes móviles. Pero, digamos, desde que nos levantamos estamos en convivencia con todas ellas, ¿no? Desde que uno se levanta, probablemente se echen a andar un montón de conexiones en el cerebro para poder, digamos, abrir los ojos. Y
podamos mandar, no sé, un correo electrónico, entonces también vamos a estar utilizando redes para podernos comunicar, o las redes de transporte. Ahí hay algunas imágenes, por ejemplo, la del metro. No es la única red de transporte, pero es una de las más importantes aquí en la ciudad. También, digamos, están las redes de autotransporte, taxis, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues todas estas redes pueden convivir con el único objetivo de estarnos transportando a todos nosotros, ¿no? En otro aspecto, pues también están las redes sociales, ¿no? Digamos, la amistad que uno puede establecer a lo largo de la vida. En ese aspecto, pues también uno puede, digamos, depende mucho de estas relaciones que se establezcan, ¿no? Incluso hay estudios en los que uno puede ver cómo o pueden darle seguimiento a sus relaciones y basta con que piensen, digamos, cuáles eran sus primeros amigos, no sé, en la escuela, y después cómo algunos se reforzaron, algunos los fueron cambiando, llegaron nuevas personas, estuvieron estableciendo otras relaciones y este círculo digamos, va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Y hay numerosos estudios que tratan de aproximarse a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está determinando eso? Entonces, quieras uno o no, diariamente vamos a estar utilizando las redes en muchos aspectos, en nuestra vida diaria, ¿no? Y de forma consciente o no consciente, vamos a estar, digamos, utilizándolas, y no solo utilizándolas, sino que también ellas nos van a estar, también nosotros les vamos a dar forma, y ellas van a estar determinando un montón de cosas de forma directa o indirecta, ¿no? Y como les decía, de forma consciente o inconsciente, vamos a estar, digamos, vamos a estar también permeados por ellas. Hay, digamos, a nivel individual, pues podemos hablar, digamos que hay impactos a nivel individual, de hecho, nosotros las podemos establecer y como van a ver más adelante, estas, digamos, las redes en las que nosotros participamos, nosotros de cierta forma las moldeamos, ¿no? Pero también hay otro aspecto que es cuando nosotros estamos formando parte de estas, hay, digamos, esta estructura de la que se está conformando todas estas relaciones, también la forma que tiene esa estructura va a determinar un montón de fenómenos en los que nosotros participamos o de los que nosotros, digamos, formamos parte. Y entre ellos, o sea, no solo a nivel individual, como la decisión de quién es mi amigo, quién no es mi amigo, o la decisión consciente de, digamos, qué ideas puedo yo tomar de las que me están bombardeando diariamente. También hay un montón de fenómenos a nivel global. Por ejemplo, digamos, que se pueden estudiar desde este enfoque. Las crisis económicas, también, digamos, estas relaciones que se pueden establecer entre las empresas y entre los bancos. Y si ustedes lo piensan, no solo, digamos, empresas y bancos conviven en un solo aspecto, ¿no? O sea, pueden ser, digamos, los bancos estar funcionando como aseguradoras, estarle dando préstamos a estas empresas para que lleven a cabo la producción diaria de sus productos, pero también pueden estar participando, digamos, en la venta de sus acciones. Entonces, y todo este entramado o estas relaciones, si bien la idea en general podría ser que estas unidades pueden estar relacionadas por una sola, digamos, por un solo tipo de relación, pero hay muchísimas más relaciones que se pueden establecer entre una empresa y un banco, ¿no? Entonces, digamos, las crisis financieras, a pesar de que somos conscientes de que estas han estado permeando, todavía no impacta, digamos, a la teoría económica en muchos aspectos, ¿no? O sea, todavía no se refleja digamos, esta realidad empírica que nos está golpeando diariamente digamos, en la modelación digamos, de la teoría económica estándar, ¿no? Entonces, las crisis económicas es una. Esta última, ¿no? La pandemia, digamos, también, si ustedes siguieron las noticias, pues es evidente que, digamos, la pandemia viajó por nuestras redes de transporte, ¿no? Y la que hizo que básicamente en unos cuantos días,
pudiera saltar de un punto al otro, digamos, de un punto del mundo a otro punto del mundo, en una velocidad que no había sido antes vista, ¿no? Si ustedes piensan en otro tipo de pandemias, no sé, me trae a la mente, digamos, la peste negra, digamos, era por oleajes, por esta, digamos, olas que había a lo largo del tiempo, pero viajaban, digamos, mucho más lentas en términos de kilómetros por semanas, muy poco, y en estas, digamos, digamos también podían estar viajando, digamos, a través de los roedores, las ratas, y por los caminos que había en esa época, ¿no? Hoy, pues las pandemias pues viajan en avión y pueden llegar muy rápido, y además esos serían, digamos, los saltos más inmediatos, ¿no? Los más largos. Pero a su vez, digamos, estas pandemias pues viajaron en avión y después viajaron por transportes que no hacen viajes tan largos, como el transporte, digamos, camiones, o incluso, digamos, por medio de, digamos, rutas de transporte terrestre. Y después llegaron a impactar por medio de otras redes, ¿no? En muchos de los casos no era, digamos, en algunos casos eran los contagios en los que uno se encontraba con una persona y entonces esta persona contagiaba a los que estaban en su alrededor. Pero poco después, cuando iban avanzando mucho las medidas que se estaban tomando, pues los contagios empezaban a ser más bien por tu red de amigos o tu red de familias, ¿no? Que era básicamente las personas con las que uno era más, pues, bajaba un poco la guardia, ¿no? Con respecto a las medidas de distanciamiento y medidas de este tipo, ¿no? Entonces, la forma en la que también, digamos, establecemos nuestras amistades, nuestros lazos familiares, a quienes vemos más, a quienes vemos menos, también de cierta forma estaba determinando la forma en la que se estaba propagando, digamos, o se sigue propagando todavía la pandemia, ¿no? Digamos, fue, digamos, un ejemplo de una pandemia global. Ha habido otros como el SARS-CoV, pero no ha llegado, digamos, a tener el impacto que tuvo esta en sus primeros momentos, ¿no? Otro aspecto o otro ejemplo de estas relaciones que juegan un papel muy importante también es qué hay, digamos, cómo afecta el cambio climático, pero cómo afecta en particular a un entramado de relaciones que se han establecido durante muchos miles de años, que son estas relaciones. No sé si ustedes recuerdan, digamos, no sé, por lo menos a mí en la primera me hablaban de la cadena alimenticia, ¿no? Que eran, digamos, los consumidores primarios, los secundarios, los terciarios, y te lo ponían en forma de cadena y quienes estaban en cada nivel, ¿no? Una forma de pirámide. Tal vez más realista es esta idea de tener unas relaciones o lo que le llamamos redes alimenticias, en las que los ecólogos durante mucho tiempo han estado recabando información acerca de quién se come a quién, ¿no? De qué especie se alimenta de qué otra especie. Y además, este tipo de relaciones son muy dinámicas a lo largo del año, ¿no? O sea, pueden modificarse en primavera o en verano o en invierno, cambian completamente las especies que están en un mismo sitio geográfico. Y ahora, cuando nosotros hablamos de una especie interaccionando con su medio, pues la idea es mucho más completa, porque no es lo mismo, o sea, uno no sabe realmente qué pasa cuando desaparece una especie, ¿no? En términos de cuáles son, digamos, todas las especies que están relacionadas con ellos, que sean, digamos, tanto alimento de una especie o sean depredadores de otra. Entonces, cuando ustedes quitan a una especie de su hábitat, también están reconfigurando toda la serie de relaciones que se establecen entre estas especies, pudiendo, digamos, ser de un impacto muy grande o puede ser de un impacto muy pequeño. Pero si uno no conoce este entramado de relaciones que existe, lo más probable es que no tengan idea, ¿no? Y hay muchos ejemplos digamos, en la evidencia empírica en los que especies que uno consideraba pues muy pequeñas, no sé, tal vez una mariposa desapareció, pero resultaba que esa mariposa además era polinizadora de otras plantas que a su vez eran alimento de otros animales, y que si desaparecía esa mariposa, entonces
una serie de eventos en cadena que empezaban a darse y podía, digamos, llevar al colapso del propio medio, ¿no? Otro ejemplo, digamos, de esta parte es, bueno, a veces uno puede reproducir a ciertas especies en cautiverio, pero incluso eso no asegura que cuando tú las vuelvas a reincorporar, digamos, al medio ambiente, todas estas relaciones que se habían establecido antes permanezcan. Y entonces eso puede hacer que, digamos, estas nuevas especies que pudieron ustedes reproducir en cautiverio ya no puedan, digamos, establecer las relaciones que tuvieron antes cuando existían. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos, porque además muchos de los cambios van a tener grandes impactos, ¿no? Y esa es, digamos, una parte respecto a estos impactos a gran escala que pueden llegar a tener, ¿no? Hay otros ejemplos como estos de los apagones, ¿no? Hay apagones muy famosos en los que, no sé, un generador, o sea, regularmente digamos, las generadoras de electricidad, pues como saben, no podemos almacenar pues, la energía eléctrica, ¿no? O sea, uno la produce y esa cantidad de energía eléctrica que se va produciendo, pues se tiene que ir consumiendo, ¿no? Entonces es bastante complicado, digamos, cómo se va generando a razón de cuál es la demanda que hay a lo largo, digamos, del día o a lo largo del año, ¿no? Va variando. Uno se mueve con cierta cantidad de energía eléctrica, que es como una cantidad de energía eléctrica basal, que dices, bueno, este es lo que se va a consumir. Y después hay otro tipo, digamos, otra cantidad de energía que puede deberse a una demanda en ciertos intervalos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto o alguien sea de ahí de por Hidalgo, que está una termoeléctrica, me parece. Si ustedes van, no sé, como a eso de las 6, la termoeléctrica está funcionando a todo lo que da, porque, digamos, la Ciudad de México, cuando la gente regresa, o por lo menos cuando regresaba de sus trabajos en tiempos normales, la demanda, prendías la televisión, preparabas la comida, y empezó a haber una demanda mucho mayor. Y entonces se empieza a demandar más, y entonces se echan a andar otras, digamos, otras hidroeléctricas o se echan a andar más bien termoeléctricas o se empieza a hacer, digamos, un proceso de cambio de combustibles a electricidad para poder satisfacer esa demanda, ¿no? Y bueno, si ustedes tienen, digamos, si el sistema eléctrico que está conformado por estos cables y estos generadores, eh, si ustedes, digamos, generan un poco más de electricidad de la que soporta su entramado de cableado, pues estas se ceden incluso a otros países o a otras regiones, ¿no? O sea, lo que se crea en un país puede incluso compartirse, digamos, México puede compartir energía con Estados Unidos o Canadá con Estados Unidos. Si llega a haber un sobrante, un excedente, también se puede transmitir a la línea eléctrica del otro país. Entonces hay casos o hay, digamos, algunos eventos, entre ellos grandes apagones a gran escala, en la que la falla de un generador en un lugar muy recóndito terminó apagando, no sé, a toda la costa oeste de Estados Unidos durante un intervalo de, no sé, 7 horas, 8 horas, porque hubo una pequeña falla digamos, en un elemento de todo este entramado que pudo propagarse por todos, ocasionando grandes apagones. Entonces, no son escasos los ejemplos, pero llega a haber, digamos, llega a haber ejemplos en los que una falla en alguna conexión o que ustedes, algún elemento de esta red deje de estar, puede hacer que colapse toda la red, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas intrigan de cómo están funcionando o cómo están conviviendo esta serie de mecanismos para poder llegar a ese tipo de situaciones. El otro ejemplo que les menciono son los virus informáticos. O sea, ahorita también en eso, digamos, también hay muchos ejemplos de grandes virus. Eh, les, les mandé o les mandaron un enlace a un documental ahí de la BBC
ese fue un documental de los primeros que salieron acerca de la ciencia de redes, que habla de un virus informático que, digamos, ustedes tenían su antivirus, de estos programas que logran detectarlos y los neutralizan, pero digamos, nada asegura que en este entramado de relaciones que hay entre nuestros computadores, en Internet, me refiero a Internet como estos routers y estos lugares donde se almacena toda la información y el cableado que forman, y encima de ellos, pues también, digamos, están todos, digamos, todos los programas que nosotros utilizamos, ¿no? Desde el navegador hasta todos los múltiples programas. Entonces, nadie asegura que, digamos, ustedes pueden ponerles, trabajar o ponerles antivirus a sus computadoras, y nada asegura que ese virus fue transmitido a una computadora en un lugar recóndito, se mantuvo latente en esa computadora y en algún momento otra vez vuelve a infectar, ¿no? Hay casos así bastante mencionados de juegos de estos en línea, en donde los programadores, estos juegos que se juegan de múltiples usuarios en los que uno está, digamos, puede estar jugando con distintos usuarios en distintas partes del mundo el mismo juego. Entonces a los programadores se les ocurrió poder, poder meter una enfermedad y decir, bueno, hay una enfermedad que la transmiten los animales no se mueren de esa enfermedad, pero son repositorios de esta enfermedad y la pueden transmitir a los personajes, ¿no? A los avatares de ese juego. Entonces, las características que tenía además digamos, este videojuego es que había distintos escenarios y estos distintos escenarios uno podía saltar en un escenario y cuando moría poder elegir el escenario en el que podía aparecer, ¿no? Entonces, pusieron, digamos, un virus, se transmitía un animal infectado, te podía morder ahí en el juego y entonces tú ya estabas enfermo y entonces después de cierto tiempo pues podías, digamos, también contagiar la enfermedad y poder llevarlo a otros humanos, ¿no? Y tenía un tiempo ahí de latencia en el que, digamos, o te podías recuperar o podías morir, dependiendo cómo iba. Total, digamos, esta pues, simulación de cierta forma entre jugadores de este juego llegó a tal nivel la propagación de la enfermedad, porque, digamos, uno moría, despertaba, había no sé, algún perro que ya tenía, digamos, la enfermedad, te mordía, tú habías saltado ya a otro escenario, y entonces ibas contagiando a todos los posibles escenarios, y llegó a tal nivel que no hubo de otra más que resetear todo el juego porque ya la propagación era incontrolable, ¿no? Entonces, se le considera como una de primeras simulaciones de una enfermedad en un programa en silicio, se dice, que recreó ciertas condiciones muy parecidas a la propagación de una enfermedad real. Entonces, si se dan cuenta, todos estos son ejemplos en los que hay un impacto no solamente a los individuos, no solamente a un individuo, sino un impacto a todos los que formamos el entramado de estas redes, ¿no? Entonces, nosotros, de cierta forma, pues necesitamos tomar medidas acordes al entramado en el que nosotros del cual nosotros formamos parte, pero a veces, digamos, todas estas relaciones, pues uno no las conoce, y no solo eso, sino que además dependen de cómo las conceptualicemos, ¿no? Entonces, hay dos elementos en lo que vamos a nosotros a conocer como, pues, como una red. Hay dos elementos que son claves y son los nodos y son los vínculos, ¿no? Hay distintos nombres dependiendo. Como es un área en la que han contribuido pues, distintos campos, o sea, digamos, ahí están, digamos, la sociología que ha hecho estudios de redes sociológicas digamos, redes sociales durante mucho tiempo, y hay una tradición muy larga acerca de cómo representarnos, conceptos que sean, digamos, que han madurado ahí. En computación también, digamos, el estudio de las redes para los fines de cómo conectar procesadores o cómo conectar computadoras y la relación, pues también tiene una gran tradición y tienen sus propios conceptos. Y entonces hay muchas cosas que van ahí contribuyendo, ¿no? Digamos, a este campo
en los que hay muchos nombres para las mismas cosas, ¿no? Entonces, a veces los nodos en matemáticas se les conoce como vértices, a veces, digamos, se les puede denominar agentes. El punto es que, digamos, todos estos a los que nosotros vamos a designar como nodos van a ser elementos que guarden cierta característica, una característica que los pueda generalizar a todos ellos, que los puedas tratar como unidades que tienen la misma característica. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar sobre esta, digamos, esta red financiera, podríamos hablar, digamos, de estos, podríamos hablar de bancos, ¿no? Entonces, podríamos tener, digamos, los nodos, los podríamos pensar como bancos, y todavía hay más, ¿no? O sea, tendrías que pensar, ¿y qué propiedades tú le vas a inferir a estos nodos llamados bancos, ¿no? ¿Qué tareas son las que van a realizar? ¿Las vas a dejar solamente en el préstamo a particulares o el préstamo a grandes empresas o el préstamo a otros estados o si está funcionando como aseguradora o si está funcionando también como emisor de papeles de propiedad? Entonces, eso tiene que tiene que quedar bien establecido cuáles son las características o las propiedades que uno le ponga desde un inicio, ¿no? De tal forma que podamos englobar digamos, unas ciertas características a lo que nosotros vamos a denominar nodos. En esta lámina hay, digamos, distintos ejemplos. Aquí tenemos esta red, digamos, estos bancos, algunos nombres ahí. Digamos, son personas. Digamos, las personas las puedes, digamos, también las van a interactuar y dependiendo, digamos, cuáles son, qué es lo que quieres reflejar en tu red, pues dices, bueno, las personas las voy a generalizar como nodos en una red de apoyo, por ejemplo. Y, digamos, aquí es en un sismo, puede ser en un incendio, e incluso, digamos, podrían organizarse de distinta forma, ¿no? Entonces, podría haber algunos que transporten, sería tal vez más sencillo que alguien vaya pasando la cubeta con desechos para hacerlo más rápido, que si alguien toma una cubeta, la llena y después la deja y regresa. Entonces, la forma en la que se vayan relacionando, pues va a tener una cierta importancia. Pero, digamos, dependiendo el problema en el que nosotros estemos planteando, pues vamos a poder generalizar en ese aspecto, ¿no? Entonces podemos organizar redes de personas que se organizan para un cierto fin. Los otros son aeropuertos, como pensados como estos lugares donde llegan los aviones de otros aeropuertos. Entonces podríamos pensar en la red aérea, aeroportuaria del país o incluso del mundo y cuáles son los aeropuertos que tienen, pues, dónde llega más gente o dónde llega menos gente, por dónde siempre cruzan, digamos, cuáles son los principales aeropuertos donde se hacen escalas. Entonces, lo que va a definir estos lugares, pues van a ser, puedes decir, bueno, voy a hablar de la red de aeropuertos, ¿no? Y después voy a tener que definir cómo voy a llamar o cuál va a ser la relación que hay entre estos dos aeropuertos. Después está los servidores que hacen posible, que hacen posible todo el almacenaje de todas las páginas o todo el tráfico en Internet, de esos lugares físicos donde se almacena toda la información, bastante resguardados. Digamos, la diferencia que hay entre Internet, que es la parte física, los cables, los routers, esto, digamos, donde almacenamos toda la información. Y luego está la otra parte, ¿no? La parte virtual, que es el World Wide Web, WWW, en Internet, que es donde, digamos, nosotros alojamos estas páginas web, pero ahí, digamos, los enlaces se dan de otra forma, ¿no? O sea, ya ahorita, pues, no se utiliza mucho, pero, digamos, o sea, se utilizan mucho, pero ya se hacen de forma tan directa que, pues, ya tampoco uno es consciente de eso, de que cuando uno entra a una página, pues, están también los hiperlinks, estos lugares donde uno le hace clic y salta a otra página, y entonces esa es, digamos, la red que hay de páginas web en Internet. Después aquí tenemos otro ejemplo, digamos, cuál podría ser el concepto de todos estos, ¿no? O sea, tengo Telcel, Bimbo, Electra, Inbursa, Sambors. Si ustedes los quisieran ver una característica entre ellos,
pues cuál sería, digamos, lo primero que les viene a, digamos, lo primero que les evoca. Yo de entrada podría decir, bueno, pues son las empresas, todas son empresas mexicanas, y entonces yo podría ver cuál es la relación entre las empresas que hay en México, ¿no? O sea, cuál es la relación que hay entre Electra, Bimbo, Telcel, Liverpool, o todas estas. Y para eso necesitaría yo empezar a definir después, decir, bueno, tengo mi conjunto de nodos y cómo vamos a definir después una relación entre ellos. La otra es digamos, la red eléctrica. Les comentaba, digamos, están tanto las subestaciones, estas subestaciones donde se distribuye la energía eléctrica, y también está la otra parte, ¿no? La parte de los generadores, ¿no? Las distintas formas en las que nosotros generamos energía eléctrica. Pueden ser plantas nucleares, pueden ser hidroeléctricas, pueden ser estas de combustión. Hay distintas, ¿no? Pero forman parte del mismo entramado si nosotros pensamos en que lo que queremos reflejar ahí es la distribución de la energía eléctrica a todo el país. Entonces habrá elementos que pasen, digamos, que sean elementos físicos, en este caso, como los cables que unen un lugar a otro, incluso hasta llegar de los generadores hasta la conexión a su casa. Entonces, los nodos en particular tienen que tener una característica que los podamos nosotros englobar. Y la segunda parte es, bueno, todos estos elementos van a interaccionar de alguna forma, ¿no? Y no solo eso, sino que además interaccionan y hay una estructura subyacente ahí, una forma en la cómo se relacionan. Nosotros decimos cuál es la topología o cuál es la forma en la que este entramado se establece, ¿no? Y en muchos casos, digamos, esta red está oculta, y va a depender además de cómo nosotros la estemos planteando, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros definamos como la relación entre los nodos. Porque incluso, y esa sería la forma más general de hablar de una red, hay distintos tipos de relaciones que se establecen entre los nodos de una red. Piensen ustedes, o un ejemplo muy sencillo o muy básico es, bueno, yo como persona digamos, puedo ir a la escuela y interacciono con mis compañeros de clase, ¿no? Y yo podría hablar de la red de compañeros de clase, y entonces, o mi red de amistad, ¿no? O sea, personas con las que yo convivo diariamente, y puedo decir que se puede establecer o puedo entablar una amistad con ellos. Pero después o yo como persona también pertenezco a otro grupo de relaciones que pueden ser las relaciones laborales. Probablemente no son mis amigos, pero son con los que convivo diariamente para poder laborar. Entonces hay otro grupo de personas con los que establezco, digamos, estas relaciones laborales. Y probablemente hay otro grupo de personas con el que yo entablo también relaciones, pero de tipo familiar, o sea, son mis familiares. Entonces, si pensamos, digamos, en un grupo, no sé, en un grupo de personas que sean el mismo, probablemente si yo tengo desde la óptica de la amistad, pueda manejar digamos, pueda tener una forma de relacionar o un entramado, una red de cómo están las redes de amistad. Pero esos mismos nodos, a su vez, también están conformando una red de lazos familiares, o incluso, digamos, esa misma red está conformando también lazos laborales. Entonces, una idea en la que se ha avanzado en los últimos años es pensar a las redes no solo como un... No te escuchamos, Eric. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya. Como bajo. La idea más general es la que les comentaba, digamos, puede ser la idea más general en la que se ha avanzado, es las redes multicapa, y es estas relaciones en las que podemos tener los mismos nodos, y dependiendo el tipo de relación que nosotros nodos, relaciones de amistad, pueden ser relaciones familiares o pueden ser relaciones laborales. O incluso puede haber, digamos, muchos más otros ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de bancos,
pueden funcionar como prestamistas a individuos, como prestamistas a empresas o como prestamistas incluso a bancos, ¿no? Y el papel que juegan, pues también puede ser muy variado, ¿no? Desde aseguradoras, emisores de bonos, pueden tener muchas funciones. Entonces, uno de los aspectos más importantes y que puede determinar mucho, y determina mucho en términos de qué información, o sea, en el momento que ustedes están diciendo quiénes son los nodos y cómo van a establecer o cómo van a decir que existe una relación, que determinan una relación entre esos nodos, eso va a limitar, digamos, va a limitar hasta dónde puede llegar el estudio o qué proyecciones podrían ustedes sacar de ahí, porque están centrando la mirada en un solo tipo de relaciones, en un aspecto de una característica de los nodos que pueden tener muchas otras, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues hay muchos tipos de vínculos, ¿no? Hay estos vínculos físicos, que ya hablamos un poco de ellos, o sea, estos cables, o sea, hay ejemplos de estos cables que podrían ser como los de Internet. Están las redes de transporte, que nosotros podríamos pensar como las carreteras, puede ser una red de transporte o la infraestructura carretera del país, donde podrían poner quienes podrían ser los nodos en una red de carreteras, por ejemplo. Pues podrían tener, por un lado, podrían tener las intersecciones, las podrían pensar como los nodos de esa red, o lo podrían poner como los lugares, ¿no? Algo así como lo que hacen estas aplicaciones para ir de un punto al otro, ¿no? Ustedes fijan un punto de dónde van a salir y a dónde quieren llegar, fijan un punto y entonces hay un camino que te lleva de un punto al otro, ¿no? Entonces para una red de caminos, podrían pensarlo como las intersecciones, si a ustedes lo que les interesa es esas intersecciones entre los caminos, o podrían ser lugares físicos dentro de un mapa, ¿no? Para poder llegar de un lugar a otro. Después están las redes de interacciones. Ustedes pueden, digamos, establecer que no sea una interacción, que no sea un enlace físico, sino que puedan ser reacciones como las que hay entre las proteínas. Dos tipos de proteínas pueden juntarse para crear otro tipo de, digamos, otra sustancia u otras proteínas, y entonces se establece una relación que es una relación de tipo más de interacciones químicas o interacciones que están determinando muchos procesos biológicos. Puede haber interacciones que, pues, estas que pongo aquí, conexiones etéreas, no son ni físicas, ni son, digamos, estas interacciones que son de tipo químicos, pero pueden ser como lazos de amistad, porque, digamos, ¿qué define la amistad, no? O sea, piensen en eso, o sea, cuando ustedes van a tratar de hacer un mapa de redes de amistad, entonces, ¿qué es lo que van a definir ustedes como amistad, no? O sea, porque ¿qué es lo que van a tomar? Porque además tienen que pensar en qué datos tienen y qué es lo que más se aproxima a lo que ustedes pueden denominar amistad. Entonces, ahí tendrían que ver, digamos, si ustedes lo que están, digamos, por el número de eventos sociales a los que asisten mutuamente dos personas, o el número de llamadas que se hacen diariamente, o los correos electrónicos que se mandan, o incluso, digamos, con gente más cercana, pues entonces son llamadas telefónicas y WhatsApp, y otro, digamos, o Telegram, o las formas en las que ustedes se comuniquen. Entonces, esas, digamos, son relaciones que merece, digamos, mucho la pena, digamos, discutir cómo sería la mejor forma de que ustedes las pudieran representar a partir de la información que tienen. El otro, digamos, otro tipo de vínculos son estos de cercanía geográfica, que ya les platiqué un poco, en la de camino se refleja mucho. Aquí la diferencia es que cuando ustedes están acotando la representación de la red a un espacio geográfico, entonces ahí la distancia tiene una representación que puede ser esta misma distancia geográfica, o puede ser la distancia que hay entre dos puntos
pero no es lo mismo, o digamos, o el tiempo de recorrido a través de una red de transporte. Entonces, van a quedar más lejanos dos puntos que pueden estar geográficamente, pueden estar muy cercanos, pero es que hay montañas en medio y entonces el tiempo de llegar a un lugar al otro, pues entonces ya geográficamente es muy cercano, pero las conexiones por la red de transporte pues son muy lejanas, ¿no? Incluso, digamos, esta de cercanía geográfica, podrían ustedes hacer estas redes de fronteras, si pensaran ustedes los nodos a los países, por ejemplo, y decir, bueno, un país va a estar relacionado con otro país si comparten frontera. Y entonces podríamos poner a México con Estados Unidos por un lado, del otro lado pues que tendríamos Belice, Guatemala, y podría ser digamos, por el Golfo, podría ser con Cuba, y del otro lado pues tendríamos, no sé, tal vez Filipinas no llega hasta allá, pero bueno, eh, me refiero, digamos, que uno puede definir una red geográfica también por cercanía, ¿no? La cercanía geográfica que hay entre dos puntos, los que ustedes quieran. Y este que más o menos también, este es otro tipo de vínculo, ¿no? Intercambio de energía. Aquí podrían entrar las redes alimenticias de las que hablamos, en las que hay un intercambio entre especies de depredador-presa, quién se come a quién, y entonces nosotros podemos reflejar, digamos, el flujo de energía que hay de un depredador, de una presa hacia el depredador, por digamos, la cantidad calórica que representa para el depredador, o intercambio, digamos, de comercio. Las redes comerciales también son muy importantes. ¿Cuántos, y pregúntense ahorita qué tan importantes son, que reconfigurarlas pueden ocasionar muchísimos problemas a nivel internacional? Entonces, las redes de comercio en las que se pueden intercambiar bienes y servicios. Y ese ejemplo es interesante porque los países pueden estar relacionados en muchos aspectos. Uno de ellos puede ser el comercio, ¿no? ¿Qué tanto vende un país o qué tipo de productos le vende un país a otro? Entonces, si quitamos este aspecto, podríamos nosotros omitir este aspecto físico de saber cuáles son las mercancías que comercian, sino ponerlo simplemente en términos monetarios y saber un país cuánto importa o exporta de ciertas mercancías en términos de flujos monetarios, en términos de dólares, ¿no? Entonces uno podría captar información de digamos, qué tan dependiente es este país, si tiene muchos o tiene pocos socios comerciales. Ese es por un lado, ¿no? Pero por otro lado, pues también está, digamos, estas relaciones financieras que se establecen entre los países, ¿no? Por los medios de los sistemas de pagos. Cuánto digamos, a lo largo del día, cuánto se compró, digamos, cómo se va a pagar, cómo va a ser la transferencia, qué medios voy a utilizar para hacer la transferencia de esos recursos económicos que reflejan, digamos, el intercambio de mercancías. Entonces, eso abre la puerta digamos, a definir muchos tipos de redes por medio de los vínculos. Entonces, los vínculos también, digamos, es un aspecto sumamente importante y sumamente determinante a la hora de que ustedes quieran, digamos, hacer inferencias acerca de estas redes y cómo se muevan estas, ¿no? Entonces, antes de que lleguemos a los ejemplos, ¿hasta ahí hay alguna duda respecto a esta digamos, diferencia entre los nodos y los vínculos? Eso es lo que vamos ahorita digamos, a resaltar más, porque en muchos de los casos, pues, los problemas comienzan en definirlo, ¿no? A veces, regularmente luego en los cursos uno está acostumbrado, pues digamos, da alguna representación de la red, ya sea como una lista o como una matriz, y a partir de ahí empieza el trabajo hacia adelante de muchos análisis. Sin embargo, la construcción de pasar de información que no está pensada relacional a información relacional es un proceso en el que hay mucha conceptualización de cómo se va a hacer, o cómo vamos a establecer qué es una relación y quiénes van a ser los nodos y cómo van a estar configurados. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o hacer algún comentario acerca de esto. ¿Alguien quisiera comentar algo o preguntar?
No, continuamos entonces. Ujú. Los Medici. ¿Recuerdan, digamos, quiénes fueron los Medici? ¿Alguien puede decirnos algo breve de los Medici? ¿O qué es lo primero que piensan cuando ven los Medici? Este es un estudio, ahí lo ponemos. Este es un trabajo en el que es igual, como les comentaba, es un trabajo que se hace, es un artículo, ahí está el nombre. Entonces, en este artículo, la pregunta que está a lo largo, digamos, del estudio es cómo los Medici, pues dices, bueno, los Medici, a diferencia de otras familias, tampoco tenían muchísimos recursos. Había familias mucho más ricas que los Medici en su momento, pero de cierta forma los Medici pues, fueron capaces de colocar pues, dos papas. A ver, alguien dice aquí el inicio de los banqueros, la familia predominante en Florencia, administraba el político religioso, sí, correcto. Una familia florentina muy poderosa, influyente en el medievo, me parece, el inicio de los banqueros, parte de la... Sí, sí, todos tienen, digamos, tienen cierta razón. Los Medici, si ustedes piensan en los Medici, pues también tienen que pensar en que estuvieron, es una familia de Renacimiento, casi todos los artistas que digamos, nos ven a Leonardo, Miguel Ángel, el propio Galileo, todos fueron, o los Medici fueron escena de muchos de ellos, muchos de los, digamos, de las cosas que ahora nosotros conocemos, pues, gracias a que los Medici fueron escena de muchas de las grandes personas del Renacimiento, muchas de las obras que se tienen, pues también una forma, para los Medici una forma de trascender, pues era gastar el dinero y gastarlo por medio del arte. Entonces, fueron una familia que acumuló muchas riquezas, pero también apoyó muchos artistas, muchos científicos. No solo eso, el poder político que llegaron a ejercer en la Florencia renacentista fue muy grande. Les contaba que dos Medici fueron papas, creo que una descendiente de los Medici también fue princesa de Francia. O sea, fue una familia que tuvo muchísima influencia en su época, en todo el mundo, que se conocía en ese momento, ¿no? Y bueno, lo que hace, digamos, este trabajo es preguntarse, bueno, ¿cuál es la forma o cómo llegaron los Medici a amasar tanta influencia, tanto poder? Y centrarse, ¿cuál sería la relación más importante que podría darse en familias de esa época? O sea, estamos en la transición entre la monarquía y el renacimiento, o sea, donde ya empieza a haber otras ideas, la monarquía está vigente. Entonces, las relaciones familiares pesaban mucho, ¿no? Para poder hacer estas alianzas entre gente muy influyente, pues eran por medio de matrimonio. Entonces, por medio del matrimonio se podían establecer lazos, no solo, digamos, se establecían estos lazos, pero eran lazos entre las familias o eran lazos en los que se negociaban entre las familias para ser cada vez más cercanas. Entonces, lo que hace el trabajo es recolecta una serie de información acerca de los matrimonios que hay en esa época, entre 1400 y 1434, que es la época en la que los Medici van en ascenso, ¿no? ¿Cuál es la forma, digamos, cuáles son las formas en las que ellos pudieron relacionarse? Y una de las formas más importantes de relación que había en ese momento para estos lazos políticos, económicos, o sea, comerciales, pues son las redes matrimoniales. Entonces, ¿qué se pudo, digamos, qué hace el trabajo? Recolecta esta información, que no es información que esté dada de forma relacional, sino que hace un trabajo de recopilación de las familias, los apellidos, quién estaba casado con quién, y se puede ofrecer de esta forma más esquemática, ¿no? Donde cada uno de los nodos que representa a las familias florentinas más influyentes de esa época. Y aquí, cada vínculo, cada raya que aparece aquí es si al menos uno de los miembros de esa familia está casado con algún miembro de alguna u otra familia. Entonces, esto da un esquema de cómo era, digamos, la red matrimonial en ese intervalo de tiempo, en esos 34 años,
Y si ustedes lo piensan, si lo ven de esa forma, pues dicen, bueno, pues los Medici, no sé, sí tienen más matrimonios, o por lo menos tienen ahí relaciones con unas 5 familias, pero tampoco son tantas, no difieren tanto como los Stronzi, por ejemplo, ¿no? Entonces ya de entrada uno está restringiendo, digamos, su visión a familias, las restringe a un nodo, y los vínculos los restringe a lazos de matrimonio, ¿de acuerdo? Y bueno, después viene la otra parte. ¿Cómo le hacemos para empezar digamos, a medir? O sea, o qué tipo de información se imaginan que ustedes podría pasar por esta red. ¿Qué es lo que podría, digamos, fluir? Hay dos aspectos de las redes, uno que tiene que ver con la estructura y otro que tiene que ver con los fenómenos o las dinámicas que se establecen dentro de esa estructura. Entonces uno podría decir, bueno, en esta red, en esta forma en la que se está relacionando, qué es lo que podría, digamos, fluir por ahí. Y entonces dices, bueno, ¿qué podría fluir? Podría fluir información, podrían fluir acuerdos comerciales. Si la información fluye en toda esta red, si hay especie de tratar de hacer consensos, lo más probable es que tú no vayas directamente a negociar con una familia, sino que busques un lazo familiar que sirva de intermediario para poder negociar con otra familia, la información de posibles negocios fructíferos a futuro, quiénes estarían dispuestos a participar. Entonces, en lo que se centra, digamos, el estudio, y aquí hay una medida muy importante, dice, bueno, un nodo puede ser importante probablemente por el número de, digamos, de enlaces que hay ahí, ¿no? Pero también hay otro aspecto. Hay otro aspecto que tiene que ver con este fluir de información. Entonces dice, bueno, si los Medici eran importantes, podemos decir son importantes por el número de vínculos, tampoco son tan distantes de los Stronzi, por ejemplo, que tienen 4, los Medici tienen 5. Pero si uno se hace la siguiente pregunta, si uno se preguntase, bueno, o diera por hecho que por ahí fluye información, ¿se alcanza a ver mi mouse? Sí, Sí, ¿no? Bueno, si uno se empieza a preguntar sobre ellos, la pregunta clave es, bueno, si yo tomo dos nodos de forma aleatoria, dos familias, pregúntese lo siguiente. Entre los Peruzzi y los Pazzi, ¿cuántos caminos cortos hay? Y caminos nos referimos a este número, al número de vínculos que hay entre los nodos, ¿no? Entonces, ¿cuántos caminos hay entre esto y esto? Entonces, yo de entrada puedo decir es 1, 2, 3, 4. Hay un camino de 5 pasos, ¿no? Aquí hay otro, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí es otro de la misma longitud, 5. Y por acá puede haber otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ya fue más largo, ¿no? Pero si me quedo con estos dos, con este que va por aquí arriba y este que va por aquí, supónganse que esos son dos caminos y son los caminos más cortos para poder llegar de un punto al otro punto de la red. La pregunta clave es, bueno, de esos caminos cortos, ¿cuántos tuvieron que pasar por los Medici? Y entonces ahí empiezas a ver que si ustedes toman cualquier pareja, cualquier pareja de nodos, es posible que los Medici estén presentes en un montón de caminos de esos. Y si siguen con la misma pregunta, lo que antes era una diferencia de un solo vínculo, bajo esta óptica de ver cuántos caminos cortos están los Medici presentes, andan en el orden del 50%, creo, andan ahí por el orden de casi la mitad de lo que fluye por esta red, tiene que pasar forzosamente por los Medici. Y la que le sigue anda como en un 25%, que eran creo que los Stronzi. Y entonces, la estructura aquí está determinando, pues, cómo va a determinar la capacidad que uno tenga digamos, de percepción de información, dependiendo dónde esté colocado en este entramado familiar.
Cosimo Medici fue, digamos, el encargado, tenía mucho olfato, no sabía ciencia de redes o teoría de gráficas, pero tenía un olfato para poder hacer los lazos matrimoniales de forma muy estratégica para poder encumbrar a los Medici en esta fase inicial de lo que después se conoció como digamos, la familia Medici y todo lo que, digamos, toda la influencia que mantuvo en todo el Renacimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una representación. Después tenemos, este es otro caso, o sea, por ejemplo, este es comercio internacional, ya es un de 1994, pero aquí ya empieza a haber otro tipo de características que estamos viendo nosotros, los nodos, los vínculos, y aquí si se dan cuenta ya empieza a surgir otra nueva propiedad que están adquiriendo los vínculos. Y estos vínculos es que llevan dirección, ¿no? O sea, para relaciones comerciales no es lo mismo decir, yo le vendo a Estados Unidos el 70% de lo que produzco y Estados Unidos a mí me vende, no sé, cerca del 10%, ¿no? O sea, se establecen relaciones completamente asimétricas dependiendo, digamos, quién le vende a quién, ¿no? Y cuánto le vende. Entonces no sería lo mismo, digamos, si uno vende de forma diversificada o uno concentra todas sus ventas a uno solo. Entonces esta es una red comercial. Los nodos, aquí digamos los puntos que aparecen en este diagrama son países y los vínculos van a ser estas transacciones que se establecen en estos países y aparece este nuevo aspecto, ¿no? Un aspecto que es el de dirección. Importa la dirección porque refleja características diferentes, ¿no? Quién vende, quién compra, dependiendo cómo se establezca esta relación. Este es otro, digamos, otra forma de establecer relaciones aquí no son, bueno, son entre países, pero de una forma más desagregada. Este es de un trabajo del que estamos desarrollando aquí en el instituto y es la información con la que se cuenta es, cada país puede ser representado por una serie de sectores productivos, ¿no? O sea, yo puedo clasificar digamos, a toda la economía de México. Se puede clasificar o se pueden hacer grandes grupos de sectores económicos. Estos grupos, una forma así, digamos, muy simple podría ser, tendría yo el sector primario, no sé, donde entra agricultura, ganadería, podría tener digamos, el sector transformador, no sé, donde entren ya las maquilas, todo lo que se produce a partir de las materias primas. Digamos, se podría hacer las maquilas, toda la industria química, donde se realizan, digamos, ya nuevos productos. Después vienen todos los sectores servicios, todos aquellos que nos brindan algún, digamos, algún servicio que está más reflejado por las personas que trabajan. Pueden ser servicios de limpieza, servicios de oficina, servicios de préstamo o renta de algún tipo de cosas. Entonces, nosotros podemos clasificar toda la economía mexicana la podríamos nosotros clasificar en sectores. Es decir, nosotros podríamos tomar todas las empresas que están actualmente trabajando en México y podríamos asignarle una clasificación a estas empresas y agruparlas en estos sectores productivos por el tipo de, digamos, de productos que elaboran en sus plantas, ¿no? Esta clasificación, hay una clasificación por lo menos se llega a compartir la clasificación para México, Canadá y Estados Unidos, y hay otros esfuerzos para también tener una misma clasificación para el resto del mundo, ¿no? Entonces aquí son dos fotografías de cómo son las relaciones, pero esto es muy importante, aquí las relaciones no van a reflejan indirectamente el intercambio que hay entre productos. Pero no solo eso, sino más bien el intercambio que hay en términos de un concepto de economía que conocemos como valor agregado, ¿no? Cuánto, digamos, cuánto del producto que compras lleva un valor agregado. ¿Qué es el valor agregado en términos contables? Piensen ustedes en un edificio, ustedes pueden tener los tabiques,
las varillas, el cemento y todo lo que haga falta en la receta para construir un edificio. Pero eso en sí no es el edificio, falta algo, ¿no? Entonces, eso que falta, pues es el trabajo de todas las personas para poder organizar toda esa, digamos, para poder organizar todos esos ingredientes y darle forma, probablemente los pagos de impuestos. O sea, todas estas personas, pues se podría ver en términos, igual en términos de flujos, pues por los salarios que reciben, los pagos de impuestos, los pagos de derechos y otros sinfín de cosas que pueden estar ahí, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, el nivel en el que uno elabora ciertos productos, es que puede haber mayor valor agregado. Entonces, no va a ser lo mismo, por ejemplo, en el caso de que ustedes puedan tener, digamos, una industria automotriz en la que nosotros tengamos todos los ingredientes y lo que se aporte aquí serían prácticamente los puros salarios, a que si ustedes tienen una industria automotriz y esta no solo tiene que hacer el automóvil o digamos, el bien a partir de utilizando todos los salarios y además comprando ahí mismo el acero y comprando ahí mismo el caucho y el plástico y todas estas series de cosas que en términos de un país puede, digamos, relacionarlo con otros sectores. Entonces aquí lo que estamos viendo es cuánto valor agregado se está colocando en una mercancía que se llevó a otro país. Entonces, si nosotros lo vemos en esos términos, entonces vamos colocando o vamos viendo que hay un sector, por ejemplo, aquí en el 2000 tenemos un grupo de sectores en Estados Unidos que están bastante estrechamente relacionados por estos intercambios, es decir, hay muchas cosas que se están produciendo dentro de esa economía y que los lazos son muy intensos, o sea, se está, digamos, poniendo o se están haciendo muchas o agregando valor a muchos de los procesos que se van dando en estas relaciones. Y si se dan cuenta, pues aquí aparece la India, prácticamente Estados Unidos aparece aquí, por aquí anda México, Canadá, algunos sectores, y por acá anda Japón, básicamente, que son como los que se resaltan más, ¿no? Y para el 2014 empieza a haber toda ya, digamos, una reconfiguración. China ya está presente en muchos de los sectores productivos de China. Se ve que entre ellos intercambian mucho. Y entre Estados Unidos también, digamos, hay una serie de intercambios, pero ya lo más relevante aquí es que empieza a ver, digamos, empieza a denotarse que hay sectores productivos que están apareciendo y están apareciendo de forma muy intensa y en algo que nos interesa mucho, ¿no? En términos de cuánto, digamos, cuántos salarios se están produciendo, cuánto empleo están produciendo, cuánto trabajo hay metido ahí o cuánto trabajo está incorporando cada economía a esos procesos, ¿no? Que sería, digamos, como lo más importante de términos, digamos, en términos para nosotros como personas, cuántos de estos procesos se están realizando en estos países. Entonces, esta es otra visión, son sectores económicos y las relaciones se establecen entre estos sectores económicos, pero por medio de cuánto se le aportó a cada proceso. Esto nos lleva a otro punto, y eso es, digamos, una relación bastante interesante. Es, ¿alguien nos dice cómo se van a formar estas redes? O sea, hay un director de se hace este entramado, quien hay un costurero que diga vamos vamos a vincular a estos nodos de esta forma. Y entonces eso nos lleva, digamos, a conceptos como estos, ¿no? La autoorganización. Prácticamente, digamos, estas termitas, pues posiblemente no tengan mucha idea de cómo, digamos, de lo que están realizando o cómo está influyendo, digamos, la decisión que están tomando ellas, ¿no? Ellas como individuos, pero estas relaciones que se establecen entre ellos pueden llegar a construir estos termiteros. O estos son, digamos, ejemplos aquí más de la naturaleza. Pero, por ejemplo, pues sí hay un Estado que nos rige y que tenemos que pagar impuestos y que tenemos que, y que da, digamos, como
digamos, un marco en el que nosotros establecemos nuestras relaciones comerciales, ¿no? Pero incluso, digamos, estas relaciones comerciales, y en México anda alrededor del 60, casi entre 50 y 60% las relaciones no formales, o sea, las que del comercio informal se da todos los días y también están estas relaciones. Pero digamos, de los que son económicamente activos, esto ya está, no está vigente, pero son 55 millones de seres humanos que a muchas escalas van a, digamos, a salir a trabajar, a intercambiar su trabajo por un salario y que van a poder, digamos, ese salario lo van a convertir en bienes para poder, digamos, alimentarse o para poder, digamos, o algún bien que satisfaga alguna necesidad. Bien o mal, digamos, este sistema, estas relaciones se establecen diariamente y no dejan de funcionar. Cuando dejan de funcionar correctamente o pasa algo, es muy notorio y creo que, digamos, la pandemia lo puso de manifiesto. Si estas relaciones no se establecen en un día, el impacto puede ser muy, muy grande. Pero sea como sea, pues no digamos, hay un marco en el que nos movemos, pero muchas de esas relaciones pues se establecen sin un director, ¿no? O sea, hay muchas personas que salen a trabajar diariamente con ese único fin, ¿no? De conseguir el sustento o poder salir. Y más que bien, este sistema funciona y mantiene, digamos, con problemas de distribución y todo, se mantiene funcionando y satisfaciendo las necesidades, ¿no? Este es otro aspecto, ¿no? O sea, tampoco hay un director general de todas las células de nuestro cuerpo, que son alrededor de 3, o sea, 3 por 10 a la 13 células. Y no hay un director que regule a cada una de las células. Sin embargo, todas estas digamos, se echan a andar todos los días y todos los días están trabajando y están intercambiando y haciendo sus procesos para poder permitir, digamos, la vida como la conocemos en un cuerpo humano. Y están ahí, se están relacionando de alguna forma y estas intercambian información por medio, no sé, de relaciones bioquímicas. Y hay un entramado ahí de relaciones que todavía no conocemos, pero que echan a andar esa maquinaria. Otro ejemplo, digamos, son las neuronas. También no hay un director general, sino son estas relaciones y ni siquiera llegan a ser, bueno, son relaciones bioquímicas entre neurotransmisores. Y cómo se están estableciendo estas relaciones o cuál es el entramado de esto. Y además son entre 10 y 100 mil millones de neuronas que diariamente están interactuando y que están llevando información y que están, digamos, jugando un papel muy importante en los procesos que se dan, digamos, cognitivos y que están ahí y no hay tampoco un director. Entonces, muchos de estos sistemas, y esto es, digamos, lo que ha repercutido mucho la ciencia de redes, o estar visualizando que se puede, digamos, hacer un esquema de estas interrelaciones en estos sistemas, de tal forma que muchos de estos sistemas permiten o contienen una red subyacente que nos puede ayudar a entender un montón de fenómenos que se desarrollan ahí. Muchos, incluso digamos en el caso de las neuronas, incluso se piensa que hasta la conciencia podría salir de ese entramado si todas están, digamos, ya está, digamos, la información de cómo se relacionan, de cómo interactúa uno a uno las neuronas, el entramado debe de estar jugando un papel determinante a la hora de muchos procesos. Entonces, lo que no deben de perder de vista siempre que hablábamos de redes es esto, ¿no? Nos vamos a centrar en una estructura, en saber mapear esta estructura global que está ahí, la estructura de cómo es el entramado de relaciones. Y acuérdense que estas relaciones no es algo que puede ser evidente o algo que se tiene que conceptualizar, porque quién es el nodo, quién es el vínculo, puede cambiar dependiendo la óptica con la que lo miremos, ¿no? O sea, cuál es la relación que nosotros establezcamos entre ellas y cuál no tomamos en cuenta. Entonces, en ese trabajo, ahí, digamos, es lo que nos puede dar un mapa o nos puede dar otro mapa de estas relaciones. Nosotros omitimos mucha información particular de cada elemento, es decir,
si yo me intereso por cómo están relacionados, por ejemplo, las neuronas, pues probablemente no me interesen mucho de todas las reacciones o digamos, todo lo que involucra una neurona como tal, sino que pongo énfasis en cómo se relacionan sin hacer mucho caso de las propiedades, a menos que tengan una repercusión directa en cómo está la relación. Pero omito muchas, ignoro muchas de las propiedades que pueden tener ellas como individuos para centrarme en la estructura y en lo que puede estar fluyendo por esas estructuras. Entonces, en ese, pues puede haber, de estas con las que cerramos, o sea, puede haber redes de todas las que vimos, redes de matrimonio, redes familiares, redes, digamos, de neuronas, de células, sociales, de agentes económicos. Lo importante es que todas estas, y esto es lo que llega digamos, a ser el nivel de, pues, de generalidad en el que se trabaja, en el que muchas de estos entramados o estos fenómenos que se pueden, digamos, representar de forma matemática por medio del concepto de grafo, de red, de gráfica, que es otra. Y la definición más básica que tenemos nosotros de gráfica, pues es esta. Es una gráfica, la vamos a definir como dos conjuntos, un conjunto de nodos, ¿de acuerdo? Y un conjunto de enlaces. Y entonces, en los nodos y en los enlaces entra todos o casi todos los, digamos, ejemplos que hemos puesto. Tendríamos que poner algunas propiedades más, pero tenemos lo básico para hacer una red. O sea, tenemos un conjunto de nodos y un conjunto de vínculos. Ahora, el conjunto de nodos va a determinar, o a partir de ahí, nosotros vamos a construir nuestro conjunto de vínculos, que son las parejas ordenadas. Vamos a definir un vínculo como un par de una pareja ordenada de nodos. Y aquí está. O sea, los vínculos los vamos a definir por la letra E minúscula y se define como una pareja ordenada. ¿De acuerdo? Donde la pareja, los elementos de la pareja ordenada son los elementos de los nodos. Entonces, por ejemplo, aquí nada más en la imagen lo que se puso es simplemente para etiquetar los nodos de alguna forma. Pues nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, pues nosotros tenemos el vínculo que se establece entre el 6 y el 4, entre el 4 y el 5. Entonces, nosotros tendríamos aquí parejas ordenadas. 6 y 4, pues ese sería un vínculo. 4 y 3 sería otro vínculo. 5 y 2 sería otro vínculo. 3 y 2 sería otro vínculo. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es la forma más sencilla de representar. Y básicamente eso es lo que se utiliza, lo que nosotros utilizamos para poder, o la mayoría de los de programas para modelar redes, es lo que les va a pedir, una lista de vínculos y una lista de nodos. Y entonces, dependiendo quiénes son sus nodos, ustedes establecen su lista de vínculos. Entonces, si tienen, digamos, todos los nombres de los alumnos de este grupo, y pueden establecer su lista de nodos son todos los alumnos de este grupo. Y por otra parte, pues pueden tener todos los vínculos que pueden definir de alguna forma. Aquellos que son amigos y entonces pueden poner fulanito y perenganito son amigos. Entonces, una pareja ordenada. Ahí, pues la característica, pues ahí la amistad, pues la pueden definir entre los dos. Ya podemos representar como un vínculo que no tenga dirección. La otra forma, esta es, digamos, la definición la que tenemos de la teoría de gráficas. La otra forma que es muy usada para representar es esta. Le llamamos matriz adyacente. Y toda esta información queda contenida en una matriz. Cuando la red es una red simple, es decir, no tenemos ni autolazos, en muchos de los casos tener relaciones a sí mismo, pues se pueden omitir, como por ejemplo, yo podría decir, si saco una red de amistad, pues podría decir, bueno, yo no voy a ser mi mejor amigo, por ejemplo, ¿no? O sea, el que me pregunte, ¿quieren tu mejor amigo? Yo mismo, entonces no los vamos a omitir, ¿no? No va a haber autolazos, por ejemplo. Y
esa es una, no hay el vínculo, pues va a haber, la única información que voy a saber es si hay o no hay relación. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 2 tienen una relación y esto se puede representar en una matriz cuadrada. Esta matriz cuadrada, nada más con fines de establecer que hay, digamos, cada uno tiene su propia etiqueta, pues podemos etiquetarlos, pero pues el orden no es importante, ¿no? O sea, yo los podría haber etiquetado de otra forma y voy a tener una misma matriz. Entonces, del 1 al 5, del 1 al 5. Y entonces yo puedo decir las relaciones del nodo 1 con el resto de los nodos, ¿no? Con los otros 5. Entonces, por ejemplo, 1 tiene una relación con 2 y 1 tiene una relación con 4. Y entonces 1, donde haya una relación, tiene una relación con 2, pongo un 1. Tiene una relación con 3, no tiene ninguna relación. El 1 no tiene relación con 3, entonces pongo 0. Si tiene una relación con 4, pongo un 1, y si no tiene una relación con 5, pongo un 0. Y así sucesivamente. El 2 tiene 3 relaciones con 1, 3 y 5, entonces en las entradas 1, 3 y 5 debe de haber un 1 y el resto son 0, no hay relación. Entonces, cuando nosotros hablamos de redes, pues hablamos de esta representación y hablamos de esta representación y hablamos también de la anterior. O sea, también nosotros podemos hablar de esta representación. Son equivalentes y representan a la misma, digamos, el mismo objeto matemático. Pues este objeto matemático, además, o sea, aquí es pequeño, pero este objeto matemático pues, nos permite representar a todos los fenómenos de los que yo he estado hablando, permite capturarlos en, en alguna de estas formas, ¿no? Regularmente podemos utilizar la de matrices y entonces podríamos echar mano de toda el álgebra lineal que conocemos para poder empezar a tener resultados acerca de ella. Entonces, hablar de la red, hablar de la matriz adyacente, se le dice, de esta red cuadrada del mismo número de nodos, o sea, cuadrada que tiene el mismo número de entradas de renglones y columnas, y en las que se establece uno si hay, en cada entrada de esta matriz, pues es uno si hay una relación y cero en otro caso, y entonces nosotros podemos transitar, digamos, de todos los ejemplos que vimos a representarnos a una matriz o a esta representación en gráfica o a tener nuestra lista. ¿Sale? Entonces, en ese grado de generalidad entran todos los ejemplos que nosotros vimos, pueden entrar en una representación de esta forma. Y entonces, en la estructura que tenga esta, digamos, esta matriz o la forma en la que esté, digamos, relacionados los nodos, pues va a haber distintas o distinción entre ellos. Entonces, lo impresionante de esto es que nosotros podemos analizar sistemas de distinta naturaleza, de distintas áreas, de distintos campos, utilizando la misma herramienta, pero no hay que perder de vista esto que habíamos dicho. Nosotros solamente nos quedamos con ciertas características del sistema y son las que nosotros aislamos para poder tener, digamos, esta generalidad. Omitimos un montón y cuando nosotros las generalizamos, entonces también va a quedar restringida nuestro poder, digamos, de predicción, va a quedar restringido a cómo nosotros definimos las relaciones y cómo nosotros definimos estos nodos, ¿no? Vamos a perder detalles, sí, vamos a poder perder detalles individuales, probablemente características de cada uno de estos nodos, pero vamos a ganar en universalidad, es decir, vamos a poder representar sistemas de muy distinta naturaleza por el mismo concepto matemático, pero además nos va a poder permitir comparar digamos, estas estructuras, nos las va a poder comparar qué tanto se parece esta red que salió de biología con esta red que salió de economía, y nos va a permitir, digamos, hacer un lenguaje común y nos va a permitir ver objetos de distinta naturaleza vistos, los podemos empezar a ver con ciertas propiedades que aparecen en ellos muy similares. Y esta, ¿no? La misma estructura teórica está presente en muchísimos sistemas de distinta naturaleza. Y un aspecto que quiero resaltar, y ahí sí
A ver, dejen veo. Ahí denme, este me gusta. Y ustedes me dicen qué cosas pueden observar ahí. Este es uno de tráfico. Y así le ponen, ¿no? No es necesario en muchos casos las luces de los semáforos para poder, digamos, hacer que el sistema siga funcionando sin equivocaciones. O sea, si ustedes lo miran bien, en todo este tiempo que va a durar, no va a haber ni un choque, ni un atropellado. Y sigue, digamos, fluyendo, ¿no? En ningún momento se para completamente todo el tráfico, ¿no? Si ustedes tuvieran que darle una regla a eso, ¿sí lo pudieron ver? No, 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 no hemos visto Pasó. nada. No, no. Dejen, a ver otra vez. Va, yo estoy aquí. Luego pasa. Dejen, comparto más bien en lugar de compartir la pantalla. Bueno, aquí está. Ahí sí ya se ve, ¿no? A ver. Ya, ahora sí. Entonces, fíjense, quédensele viendo fijamente y piensen en cuál podría ser la regla que le pudiéramos poner a esto. O sea, ¿qué regla sigue cada individuo que está ahí? No sé, yo... De acuerdo. ¿Cuál sería, quién dijo yo? Alguien ahí en el chat, alguien puso, ¿no? ¿Cuál sería la regla general? O sea, ustedes sueltan a los coches y les pueden, o sea, lo que te dice tu papá cuando aprendes a manejar, ¿no? Pase lo que pase, no choques. Entonces, esa podría ser la regla general, ¿no? O sea, ustedes no choquen. Y no pierdan de vista eso, porque ese es el otro, digamos, el otro elemento que va a quedar. No sé si alguien quiera comentar, seguir al que está adelante, podría ser, digamos, que sigas al que está adelante, puede ser. Se avanza cuando no se tiene un coche enfrente y se frena cuando hay un coche enfrente, no chocar, exacto. Entonces, fíjense, no pierdan de vista digamos, este tipo de problemas en los que el sistema se autoorganiza. A veces, por ejemplo, no sé, cuando cierran aquí el tráfico en el sur de la ciudad, alrededor del Estadio Azteca, pues los policías no usan ningún principio de autoorganización, ¿no? Cierran la calle y ya, ¿no? Y hasta uno piensa que fluiría mucho más rápido si dejaran a los coches andar solos, ¿no? Pero bueno, no pierdan de vista, veo ahorita, vuelvo a compartir la presentación y aquí está. No pierdan de vista este aspecto, ¿no? En el que las decisiones, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? En el que las decisiones... Sí, pero se quedó en la diapositiva donde tenías el del video. Aquí, ¿no? Ya está. Ya. Ya estamos. Entonces, no pierdan de vista estas decisiones que toma digamos, cada conductor toma una decisión y su decisión fue no chocar, ¿no? Entonces, porque este aspecto, mucho de este aspecto de autoorganización de los sistemas complejos, va a ser el otro aspecto que también nosotros se esté recuperando en la ciencia de redes. Hay antecedentes en las redes, o sea, no es que no se hayan hecho análisis de gráficas desde antes, la definición que les puse, pues ya tiene mucho tiempo. La primer conceptualización de una red, de una gráfica o de un grafo,
pues viene de 1750 con Euler. Después vamos a ver, digamos, el ejemplo este de los puentes. Y durante ese tiempo, digamos, ha evolucionado, digamos, es toda una rama ahí en la Facultad de Ciencias, digamos, de mates discretas, esta teoría de gráficas, y es todo un curso. Sin embargo, uno de los aspectos es este que poníamos, ¿no? Muchísimos elementos, y ahí sí dices, bueno, pues la teoría de gráficas ya para 10 a la 13, pues ya está como que más complicado, ¿no? Empezar a sacar, estar sacando resultados ahí o algunas de las cosas que tienen, ¿no? Entonces, la metodología cambia. Y muchos de esos aspectos, bueno, ya cuando trabajamos con componentes o muchos agentes que están interaccionando y que nosotros podemos representar estas interacciones por medio de una red, pues también tienen este otro aspecto, ¿no? De autoorganización. O sea, ¿quién les dijo que hicieran la red de tal forma o tuviera esta estructura de tal forma? Entonces, ¿quiénes son los que, quién es el, hay un agente conductor que nos diga de esta forma vas a hacer la red y de esta otra forma no? Y ese es, digamos, el otro aspecto, ¿no? Y el que también brinda, porque nos va a llevar a empezar a sacar, digamos, a pensar las problemáticas de otra forma y a sacar resultados distintos. Este es un ejemplo para resaltar un poco esta parte, y es trabajo empírico acerca, digamos, de cómo son las relaciones afectuosas entre los estudiantes, es decir, cuáles son, cómo es el entramado de relaciones sexuales entre adolescentes. Pues la verdad es que nadie, pues, uno no se lo preguntaba, y tiene relativamente poco que uno empieza a preguntarse acerca de este tipo de temáticas. Y hay una historia pues, bastante interesante acerca de cómo empieza a surgir esta necesidad de empezar a hacer estos mapas. Resulta que ahí cuenta, después, les mando después la referencia. Después, en uno de estos pueblos rurales de Estados Unidos, empiezan a encontrar pues, casos de una enfermedad que prácticamente pues, ya se pensaba erradicada completamente, y era el caso de sífilis. Y de repente empezó a llegar, digamos, al centro de salud, no uno, un caso de sífilis, no uno, no dos. Los casos ya eran raros, uno era raro, dos pues ya es mucho más raro, y no tres, no cuatro, no cinco, no seis, y creo que fueron 7 casos de sífilis que llegaron en adolescentes. Entonces eso prendió las alarmas porque era digamos, un pueblo, una población rural, pues bastante conservadora, como muchas de las zonas rurales en Estados Unidos, bastante conservadora, que no sabía qué estaba pasando. Entonces fueron los servicios de salud, los psicólogos, fueron a la escuela, donde eran estos adolescentes, y empezaron a hacer, digamos, empezaron a hacer las entrevistas individuales, ¿no? Para saber qué había sucedido, cómo se había dado la transmisión. A partir de esa problemática empieza a surgir una necesidad de que no se sabe, no se tiene ni idea de cuál es el entramado de las relaciones. O sea, si hay una estructura y esa estructura está determinando cómo se propaga la enfermedad. Y si esta estructura existe, ¿qué la está determinando, no? Porque algo pasó en esa estructura que hizo que existieran 7 casos, de repente, que hubieran 7 casos de sífilis, que ya era una enfermedad completamente descartada. Entonces, a partir de esos casos empezaba a surgir la necesidad de empezar a construir la estructura, las redes, cómo estaban relacionados, y se empezaron a hacer trabajos empíricos, que esa es otra característica que va a tener la ciencia de redes, de trabajos empíricos. Aquí el género es hombre son las bolitas negras, y mujer son las bolitas claras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién me querría decir? O sea, quédensele viendo fijamente unos segundos y díganme qué observan en esto. O sea, no es el entramado digamos, del ejemplo o de lo que les estoy comentando, pero sí es el entramado de una escuela, de un high school en Estados Unidos, y eso fue lo que arrojó. Son entrevistas que se hacen a los adolescentes en un periodo de tiempo, se hace un corte de tiempo, no sé, 2 meses, y se les pregunta a los adolescentes si han entablado relaciones sexuales con qué personas. Y bueno,
se oculta la información, pero se obtiene el entramado. Entonces, ¿qué características serían las que le saltan primero a la vista? ¿Qué es lo que notan acerca de la estructura? No sé si alguien quiera participar o escribir ahí en el chat. ¿Quién dice yo? ¿Qué ven aquí? ¿Cuál sería, digamos, qué es lo que le salta ahí? Dice David, parece una cadena, hay un óvalo, eso es lo que salta, ¿no? De hecho, así dices, bueno, pues hay, Eric dice, hay un óvalo, sí, hay un óvalo, y hay un óvalo, y además a partir de ese óvalo, pues empiezan a salir algunas ramas, ¿no? Salen unas ramas que están hacia los lados. Entonces, lo primero que tienes que preguntarse, pues dicen, si me pongo como si fueran los Medici, y además sé que digamos, esta red salió, pues, es una red ahí de relaciones, o sea, te da información de quién mantuvo relaciones con quién. Entonces, no es lo mismo que yo esté, por ejemplo, que yo esté en alguno de estos puntos, por ejemplo, en los que están en el óvalo, si empiezo a preguntarme si se transmite la enfermedad, cómo va a llegar, ¿no? No es lo mismo que yo esté aquí a que yo esté en uno de los extremos de la cadena, ¿no? O aquí en alguna de estas ramas, ¿no? O sea, como que el nivel de exposición va a ser completamente distinto si yo estoy digamos, en alguna de estas ramas a que si yo estoy aquí, ¿no? Y piénselo, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo probablemente conocí a la expareja de mi pareja actual, pero probablemente ya no me pregunte al segundo grado, ¿no? O sea, cuál fue la pareja de la pareja. O sea, probablemente tenga información de la pareja anterior, pero no de la anterior y de la anterior, ¿no? O sea, probablemente yo, como miembro de esta red, ni me la he preguntado, ni sé que formo parte de una red, pero estoy ahí inmerso y probablemente la única información que tengo pues son a los dos lados, ¿no? O sea, ya nada más tengo información hacia uno u otro lado, dependiendo de dónde esté, yo nada más tengo información de primer grado, ¿no? Mis primeros vecinos y no más. No sé que estoy formando parte de todo este entramado, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, puede ser que, digamos, si se propaga una enfermedad aquí, pues tal vez yo me cuide aquí, pero por el otro lado no me haya cuidado y entonces pueda ser por el otro lado. O pueda estar más expuesto si estoy en estos cruces, ¿no? Entre las ramas y el círculo. Pero además surgen otras preguntas, ¿no? Otras preguntas bastante interesantes, ¿no? Que tienen que ver mucho con el problema que planteábamos de esta escuela. ¿Por qué tiene, ¿por qué tiene esta forma ovalada? Y digamos, ese tipo de preguntas, pues dice, bueno, ¿por qué tiene preguntarse por qué tiene una forma ovalada? Implícitamente es preguntarse, ¿y por qué no hay un lazo que vaya de un punto aquí a otro punto por acá, por ejemplo? O sea, ¿qué pasa aquí? Este con este no se relacionan. O sea, por qué no hay lazos que vayan de aquí para acá o de aquí para allá? ¿Por qué no hay lazos, digamos, por lo menos en la primera estructura, no hay unos lazos que crucen ahí? ¿Y qué podrían ustedes decir acerca? O sea, pregúntense no por qué hay un óvalo, sino por qué no hay un lazo que cruce, digamos, que cruce este óvalo, por ejemplo. Los que hicieron este estudio le llamaron el problema de los segundos y decía más o menos la idea era la siguiente. Si regularmente si tú rompes con tu expareja, tú rompes con tu expareja, es muy poco probable que la expareja de tu actual pareja se empareje con la pareja de tu expareja, de la otra expareja. O sea, es muy poco probable que exista una relación entre alguien de aquí y alguien de acá, porque son exparejas de los dos, o sea, son los que perdieron por formar una nueva pareja, ¿no?
Entonces le llamaron el problema de los segundos. Pero eso también, digamos, trae implícitamente una regla, pues una regla no escrita que podría reducirse a decir, yo no voy a andar con la expareja de mi mejor amigo, porque probablemente si ando con la expareja de mi mejor amigo, ponga en riesgo que sea mi mejor amigo o ponga en riesgo la amistad que mantengo con mi mejor amigo. Entonces, regularmente, digamos, este comportamiento, que es una regla no escrita, hace que digamos, la forma del entramado tenga una forma particular. Entonces, de cierta forma, las decisiones que nosotros estamos tomando diariamente, estas decisiones y ese consenso social que a veces se establece, llegan a formar o dan origen a los patrones que nosotros conformamos. Y estos patrones, a su vez, pueden repercutir en nosotros por distintas vías, ¿no? Por una de ellas es lo que se transmite digamos, por medio de esas redes. Digamos, en redes de información, el acceso de información a la que yo tengo acceso, ¿no? O sea, cuáles son la información que me llega, qué medios son los que consulto, cuáles son las amistades que tengo. También, digamos, es la información que yo voy a percibir o la que voy a recibir. Y entonces, ser consciente o no, yo construyo la red y la red también me está, digamos, construyendo, me está haciendo tomar decisiones de cierta forma. Aquí voy a acelerar un poco, este era unos casos. Entonces, otro aspecto que captura las redes son estos, los modelos nos van a permitir estos sistemas que nosotros consideramos, digamos, de los cuales nosotros extraemos esta información de relaciones, pues también, digamos, no hay un regulador general, crecen sin control externo, es decir, se desarrollan con las decisiones que nosotros tomamos diariamente, y uno no va a buscar más que estar buscando cuál es el plan que regule o el plan global para esta red, más bien busca mecanismos, tendencias que se están repitiendo a lo largo de este tipo de interacciones, y estas tendencias, ¿qué son las que hacen que tenga esa forma? ¿Cuáles son los mecanismos que están atrás, que están conformando? Y esa, digamos, es una visión ya de la ciencia de redes, que es mucho más empírica y que está incorporando estos conceptos que se tienen, digamos, de ciencia de la complejidad. Y estos son dos, otra vez, vuelvo a hacer el comercial del video, vean el video, porque hasta relativamente poco tiempo, digamos, este artículo es de 1999, y en muchos casos, pues la estructura, pues no, digamos, había algunos casos de los sociólogos, los sociogramas que había mencionado, los que se veían, digamos, hay trabajos clásicos de amistad, de redes familiares, pero se tenía relativamente poco o no se tenía a disposición bases de datos grandes y robustas. Y estos son de los primeros trabajos, y es de 1998, casi el 99, y pone el énfasis en poner a prueba digamos, lo que se llama mundo pequeño. ¿Qué significa mundo pequeño? Que en un entramado de relaciones de humanos, familiares, de amistad, la distancia que hay, o sea, la distancia que hay entre dos humanos, y ya decir eso ya es mucho, si estamos hablando de casi 7,000 humanos que hay en el mundo, y decir que estos 7,000 humanos solamente hay 6 pasos para poder pasar, 6 pasos de conocidos para poder pasar de un punto al otro, ya es una cosa, digamos, que uno no lo puede creer, ¿no? O sea, un problema es, encuentra ese camino, ¿no? Pero asegurarte de que existe ese camino, o sea, de forma probabilística, saber, existe un camino y hay 6 pasos de conocidos que me pueden relacionar a una persona en 6 pasos, a la otra persona solamente en 6 pasos. Entonces ya de entrada, pues eso es bastante. Y este es uno de los primeros trabajos, el de las redes de mundo pequeño, que logran, digamos, modelar de forma computacional ese aspecto. Luego, digamos, lo vamos a ver con más detenimiento.
Y usó esta base de datos para comparar lo que estaban haciendo. Esta es una red de relaciones entre actores de Hollywood. Nada más que es una red, le llamamos red bipartita, porque tenemos dos conjuntos de cosas distintas. Por un lado tenemos, ahí se ve en azul o en morado, se ven, digamos, las películas en las que participaron, y en verde se ven los actores. Entonces nosotros podemos decir, bueno, vamos a establecer la relación entre dos actores si participaron en la misma película. Algo así como vamos a relacionar a dos personas si asisten al mismo curso. Entonces, si ustedes asisten al mismo curso, probablemente, digamos, van a varios cursos. Ahorita tienen distintos cursos y en esos cursos conviven con distintos alumnos, distintos compañeros. Y nosotros podemos hacer una red, le llamamos bipartita, porque hay dos clases de nodos, uno de películas, uno de personas. Y nosotros podemos establecer la relación que hay entre esas personas y los grupos a los que asisten. Y indirectamente vamos a poder sacar, a partir de estas relaciones, podemos sacar las relaciones que hay entre las puras personas o las relaciones que hay entre los puros grupos. A eso les vamos a llamar proyecciones. ¿Es probable que sean amigos? No, o sea, es probable, o sea, necesariamente son amigos dos personas que asisten al mismo grupo, no necesariamente, pero sí nos habla de una probabilidad de que si estuvieron asistiendo a distintos grupos, el mismo par de personas, hay una alta probabilidad de que ellos se conozcan. Entonces, eso nos permite hacer estas proyecciones. Esa es la idea. Y para el trabajo de redes de mundo pequeño, se utilizó para comprobar, entre otros, se utilizó, digamos, esta base que ya estaba a disposición. Ahí vean, digamos, el video y cuento un poco la historia de cómo fue que dieron con la base, por qué la andaban buscando. Este es un ejemplo de redes bipartitas y distintos países participan en la producción de varios productos. O sea, cada quien aporta la misma idea una idea similar a la de hace rato. Puede, digamos, para poder yo sacar queso, por ejemplo, pues puede participar Argentina, Holanda, y otros países podrían estar involucrados en la producción de queso o de automóviles. Hay muchísimos países involucrados. Entonces yo tomo un producto y relaciono todos los países que están involucrados ahí. Y bueno, ya para ir cerrando, voy a saltar un poco. De todos modos, voy a cerrar con este. De todos modos, en la próxima clase vamos a continuar. Y este fue en el 99, fue, digamos, otro trabajo en ese digamos, muy cercano. De hecho, digamos, sabían de los resultados del otro grupo. Y este es digamos, de los iniciadores de lo que se va a denominar ciencia de redes, Barabasi. Y hasta ese momento, pues, el modelo que se estaba utilizando mucho era el modelo que viene de las matemáticas discretas, el modelo de redes aleatorias. Y ese era el modelo con el que vaya la redundancia, se modelaban muchos de los aspectos de Internet, pero nadie se había dado a la tarea de empíricamente ver cuál era la estructura de las relaciones que hay en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Crear un programa que entre a una página web y en esa página web empiece a buscar todos los hiperlinks que hay dentro de esa página de web y los empiece a explorar y mande la información. Esta página web tiene tantos hiperlinks y esos hiperlinks, con este, mande la información y empieza a explorar cada uno de estos hiperlinks, salte a otra página y empieza a hacer lo mismo reiteradamente y comience a mandar la información. Hasta ese momento, pues no se había hecho ese mapeo, ¿no? Nadie sabía realmente cómo era Internet, cómo crecía. Muchos aseguraban que pues era aleatoria, todo el mundo estaba teniendo, digamos, todo el mundo podía poner su página de Internet, entonces pues hacía una red aleatoria, lo daban por hecho. De hecho, muchos problemas se atacaban pensando que era la red aleatoria y surge trabajos de este tipo. Se busca, digamos, de manera empírica mapear la red, la World Wide Web, y lo que obtienen es un mapa. Este es un mapa de ese artículo, de esta forma. Basado, digamos, en pura información empírica de cómo están relacionadas las páginas web. Y entonces empiezan a ver aspectos
como que hay estos que son más luminosos, son páginas que tienen un montón de vínculos, o muchas páginas están señalando hacia ellos, y un montón de páginas que no lo señalan tienen un número muy pequeño. Lo que quiero decir es, distan muchísimo de redes aleatorias, y de hecho tienen otra estructura, o cuando digo estructura, se va a reflejar en las distribuciones, le llamamos a las distribuciones de grado, al número de vínculos que tiene cada uno de los puntos, les vamos a llamar grado. Entonces las distribuciones de grado van a ser las distribuciones de probabilidad cuando la variable aleatoria se considera el número de vínculos que tiene cada uno, el número de vínculos que tiene cada uno de estos nodos. Entonces resulta que va a haber nodos que tienen muchísimas relaciones, y son muy pocos, pero que son muy robustos, o sea, tienen muchísimas relaciones, y va a haber un mundo de muchísimos nodos que tienen muy pocas relaciones. Y esa es una estructura completamente distinta a la que se pensaba, y va a haber fenómenos, va a haber muchos fenómenos que tengan que ver con esa estructura. Entonces, bueno, eso con lo que quiero cerrar. Son dos trabajos, este de Barabasi y el otro el de Duncan Watts y Strogatz. Y este fue de Barabasi y su alumna, creo que era postdoctoral, Redka. Marcan, digamos, el inicio digamos, de lo que marca el inicio de lo que vamos a conocer como ciencia de redes, y esta ciencia de redes va a estar marcada por estas características. Va a ser interdisciplinaria, es de naturaleza interdisciplinaria porque han sido muchos los campos que están aportando conceptos que han estado en muchos campos. Va a ser empírica, siempre, digamos, cuando se modele, se va a contraponer con la información que hay real en los datos, igual que, digamos, mucho del razonamiento en física. Si el modelo no funciona para reflejar el comportamiento de esos datos, se puede desechar. Cuantitativa en esta disposición, y pues computacional necesariamente porque estamos hablando a veces de redes de muchísimos, de nodos, de millones de nodos con millones de enlaces, y para manejar a veces, digamos, esa cantidad de información, pues se tienen que hacer, digamos, herramientas computacionales que permitan, digamos, el manejo de eso. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, yo cerraría ahí para ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Eric. Y bueno, pasamos a las preguntas, comentarios. Sí, creo que Fernando. Adelante, Fernando. Bueno, primero, muchas gracias. Fue muy interesante y muy bien estructurado. Creo que aprendí varias nociones y varios principios que me pueden ser útiles a mí. Quería hacer 3 preguntas. Primero, si utilizamos una matriz de adyacencias para representar redes, ¿cómo podríamos representar una red de multicapas? ¿Y cómo podríamos representar una red bipartita por medio de una matriz de ese tipo? Ok. No sé si hago las otras preguntas después. Sí, mejor después. Ok. Mira, hay herramientas para establecer redes multicapa, pero el principio sería que tú puedes, si son los mismos nodos, tú Sí. podrías tener una matriz por cada tipo de relación que tengas. Tienes los mismos nodos, o sea, van a estar etiquetados los mismos nodos, y una matriz representa, por ejemplo, tus relaciones familiares. Otra matriz representa tus relaciones laborales. Otra matriz puede representar tus relaciones, no sé, familiares. Entonces, tendrías 3 matrices, y esas 3 matrices, lo que hace, digamos, hay otra representación que ya requiere, o sea, se requiere, digamos, otra matemática, pero ya tendrías 3
Y después tendrías que buscar una forma en la que se pueda relacionar esas tres, algo, digamos, en este caso serían los nodos. O sea, los nodos son los mismos y se establecen entre relaciones. Hay ya digamos, las herramientas computacionales de ahora, lo que hacen es que tú les das esa información y te la ponen en multicapa. Y entonces hay medidas de centralidad que pueden tomar en cuenta los tres tipos de relaciones, o sea, que suman los tres tipos de relaciones o ven o mezclan de alguna forma, de algún tipo de, si hay correlaciones entre las relaciones familiares y las relaciones laborales, y empieza a darte información de eso. Por otra parte, las redes, las bipartitas, tienen otra representación. No se llama matriz adyacente, sino matriz incidente. ¿Qué quiere decir esta? Esta matriz incidente en los renglones pone a los grupos, le llaman matriz de incidencia. Y en los renglones se enumeran los grupos y en las columnas se enumeran a las personas o los agentes que van a estar ahí. Entonces, lo que nosotros vamos poniendo por renglón es, en el grupo 1, ¿qué persona? Si la persona 1 está en el grupo 1, pues le pones un 1. Y así vas renglón por renglón. ¿En qué grupo? Y a esa matriz no es cuadrada. O sea, no necesariamente es cuadrada, ¿no? A menos que tenga el mismo número de grupos que el mismo número de personas. Pero en general son rectangulares. Y a esa se le llama matriz de incidencia. Esas matrices, como mencioné, uno las puede reflejar y ya las refleja en matrices de adyacencia. Una matriz que te pueda dar relación entre personas y relación entre estos grupos por el número de personas que participan ahí. Entonces, esa, digamos, es otra representación, pero esas serían las redes bipartitas. Hay redes tripartitas, o sea, tú puedes poner o sea, se pueden poner distintos tipos de vínculos, y estos vínculos, pues, dependiendo, o sea, puede haber, la bipartita es como, digamos, es la más sencilla, pero no se reduce nada más a las bipartitas, puede haber tripartitas, dependiendo de los grupos en los que participen o lo que quieras tú, ya sería cuestión de cada uno de los problemas. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería doble, o Sí. tanto una vez para el caso de las redes multicapas y otra para el caso de las redes bipartitas. ¿Cómo se puede representar el surgimiento o la desaparición de un tipo de relación? Por ejemplo, en fenómenos sociales hay diferenciación en los tipos de códigos que definen unas relaciones y a veces hay desdiferenciación, por llamarlo de alguna manera. En una etapa se supone que las relaciones eran muy simples y era lo mismo la relación familiar que la relación productiva, que la relación educativa, la relación religiosa. Entonces, el jefe religioso era el jefe de todo, el jefe de la educación, el jefe del Estado, el jefe de la familia, etc. Así estaba estructurado, pero luego se fueron diferenciando y uno puede tener una relación con algunas personas de tipo religioso que no implica ninguna relación familiar, ni ninguna relación productiva, ni ninguna relación política. Y conforme avanzan las sociedades, se van diferenciando más y más, pero a veces se desdiferencian y vuelve otra vez a haber una relación que subsuma a las otras. Bueno, creo que no vale la pena meterme en ejemplos porque tomaría demasiado tiempo, pero sí me gustaría tener una idea de cómo se puede representar que surjan nuevos tipos de vínculos o que desaparezcan esos tipos de vínculos y que solo queden otros. Sí, aquí, mira, ahorita lo que presenté puede ser, no metimos el aspecto tiempo, ¿no? Pero ese es un aspecto bastante importante. Sí.
Cuando tú haces desaparecer un vínculo, por ejemplo, o incluso puedes hacer desaparecer relaciones, o puedes hacer desaparecer nodos, por ejemplo. En términos, digamos, de la matriz de adyacencia, pues desaparecer un vínculo significaría que se hace cero uno de esos unos. Se te hizo cero, se convirtió en cero y desapareció esa relación. Que desaparezca un vínculo, que desaparezca un nodo, significaría que la columna y el renglón asociados a ese nodo desaparecieran. Es decir, todas las relaciones que se establecían con ese nodo se extraen. Entonces, hay algunas representaciones gráficas que se hacen, digamos, temporales. O sea, yo cuando hablo de estas redes, todas las he pensado de forma temporal, incluso esta red de relaciones entre adolescentes, es en un corte de tiempo, uno establece un corte de tiempo, probablemente ahí creo que eran 4 meses, o sea, se le pregunta sobre esos últimos 4 meses. Y entonces uno podría hacer fotografías, o sea, lo que yo mostré fueron fotografías. Uno podría mostrar fotografías acerca, digamos, de estas redes en determinados momentos del tiempo, ¿no? Y entonces eso le da a uno una idea de cómo va cambiando. Más o menos lo que hice con la red de intercambio de valor agregado en el 2000 y en la de 2015, creo, de las relaciones económicas que había en el mundo en ese momento. Entonces son dos fotografías de los mismos nodos, pero las relaciones cambiaron, se reorientaron de forma distinta, unas se intensificaron. Aquí nada más, hasta ahorita los que les he platicado son cuando existen relaciones o no existen relaciones. Pero si se le da la libertad a los números de representar no solamente ceros y unos, sino un número real, por ejemplo, positivo, podrías representar la intensidad. Y entonces podrías hablar de, no sé, en el caso de amistad, podrías dar un nivel de amistad, ¿no? O sea, hay personas más cercanas y personas que no son tan cercanas, ¿no? A tus amigos del primer círculo y tus amigos no tan, o sea, amigos que fueron muy intensos en algún momento de la vida, pero que ahora ya nada más visitas esporádicamente, y amigos que estás visitando ahora constantemente, que probablemente, digamos, antes no lo hacías. Entonces, fotografías en el tiempo puede dar un poco digamos, de la imagen de cómo va variando. La otra es, por medios estadísticos, ver digamos, esta distribución de cómo están los grados de tu red y si esta evoluciona en el tiempo. Entonces, esa podría ser otra posibilidad. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Eric. ¿Alguien más? Preguntan, Ludim, Eric, que dónde puede ver lo del curso del que hablaste. Sí, por ahí dejo mi correo, creo que por ahí lo tengo. Lo vamos a ver la próxima. Ese es el curso que hemos dado. O sea, ahí en el instituto, ahorita o sea, por la pandemia no lo hemos mandado ¿cómo se llama? A su versión. Mi compañero José Manuel también son los que hemos estado como impulsando un poco el análisis de redes aquí en el instituto desde esta perspectiva. Y el correo, les dejo el correo al final. Esto, de todos modos, en la siguiente sesión vamos a estar viendo esto. Ese es el de eric.chr@comunidad.unam.mx. Y cualquier duda, comentario que tengan, lo pueden escribir ahí. Siempre, la retroalimentación siempre es muy buena para, digamos, para estos temas, ¿no? Y los libros, bueno, estos son libros, se puede, digamos, si escriben y ya buscan un tema más específico, pues se pueden buscar referencias más específicas. Pero estos son, digamos, los que regularmente llevamos para los cursos que damos luego en ciencias o los que damos aquí. Son estos, uno es muy enciclopédico, el otro es, estos, digamos, son dos de los autores que han tenido mucho mayor éxito en estas áreas y que han estado, digamos, contribuyendo muchísimo al campo, ¿no? Hay varios grupos y creo que alcanza a reflejar el link del video, el enlace del video de la BBC, alcanza a reflejar mucho, digamos, los grupos que se establecieron en análisis de redes. Entonces,
ahí pueden escribir y de todos modos pues vamos a tener otra sesión. Entonces, si escriben, pues ya en la próxima sesión ya podemos continuar la discusión. Gracias, Eric. Pues ya no hay más comentarios ni preguntas. Te dan las gracias por tu presentación y pues no me queda más que agradecerte y nos vemos en la siguiente charla. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.